Hola, mi nombre es Mario Evaristo González Méndez, soy estudiante de la licenciatura en Psicología en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema de mi presentación es la evaluación del desempeño y es realizada con fines escolares para el módulo El campo aplicado a los procesos organizacionales. La evaluación del desempeño, según nos indican Dessler y Varela y Chiavenato, se refiere a la valoración del ejercicio laboral de una persona, es decir, valorar en qué medida una persona cumple con las expectativas o con las funciones requeridas por su puesto de trabajo. Es un proceso sistemático, es decir, que no puede ser improvisado. Requiere una serie de acciones bien pensadas con base en estándares que permitan evaluar si la persona está haciendo un óptimo o deficiente desempeño de su trabajo. Es además un proceso integrado, no solo considera las habilidades y las aptitudes de la persona, sino también los requerimientos del puesto y las políticas organizacionales. Por otro lado, este proceso de evaluación permite y fortalece la creación de procesos para la asignación de estímulos, un plan de crecimiento del personal y valorar también el impacto de los recursos humanos en el logro de las metas organizacionales. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación del desempeño? A decir de Arturo 2010, esta evaluación permite otorgar retroalimentación al empleado sobre su trabajo, al empleador sobre cómo se está administrando el recurso humano y a la organización sobre cómo ese recurso humano le permite crecer o decrecer. Por otro lado, los datos que arroja esta evaluación permiten impulsar mejores prácticas laborales, además de que dan información sólida y mayormente objetiva para sustentar los programas de compensaciones, las decisiones sobre aumentos y ascensos, y en ese sentido genera información válida para una toma de decisiones con mayor sentido de objetividad y justicia laboral. Por otro lado, la evaluación también permite establecer un trato diferencial sobre los empleados en el sentido de otorgar la capacitación que requiera para superar sus dificultades o las deficiencias en su trabajo, pero también para reconocer aquellos desempeños más favorables. ¿Cuáles son los métodos de evaluación del desempeño? Según Pérez, 2019, nos presenta 7 métodos. El método de la escala gráfica de calificaciones, que es el método más usual y de alguna manera el más sencillo. En este se establecen los criterios y los niveles de desempeño y a cada uno se le asigna una calificación. Mediante este instrumento se va calificando el desempeño, se va asignando una calificación numérica o incluso de letras a los empleados. Al final se suma y se saca un promedio de cuál es el nivel de desempeño de la persona evaluada. Por otro lado está el método de clasificación alterna. Este se refiere a que una vez establecidos los criterios de evaluación, se ordenan a los empleados del que tiene el mejor desempeño al que tiene el peor desempeño. Y entre esos dos extremos, entre mejor desempeño y peor desempeño, se van acomodando descendentemente los demás empleados. Entonces es una clasificación alterna de los empleados según su nivel de desarrollo. Por otro lado, tenemos el método de la comparación por pares, es decir, de igual manera se establecen criterios y desempeños de evaluación y entonces se forman parejas de empleados y se van señalando en el instrumento de evaluación aquellos empleados que cumplen en mayor porcentaje con los criterios de desempeño, para diferenciarlos de aquellos que, confrontándolos, son o tienen un desempeño menor. Está el método de la distribución forzada. Este método de la distribución forzada coloca porcentajes predeterminados a los empleados en varias categorías de desempeño y de esa manera permite identificar a los empleados con un desempeño de mayor éxito. Por otro lado, están los métodos de los incidentes críticos, en los que es necesario que el empleador vaya haciendo un registro de aquellos incidentes que evidencian el nivel de desempeño del empleado, ya sea en los que es capaz de superar ciertas situaciones
conflictivas o ciertas situaciones críticas dentro de su puesto de trabajo y que las supera favorablemente, o por el contrario, que demuestra deficiencias para superar esos incidentes. Están también las formas narrativas, que son un tipo de evaluación más cualitativa y que pretende integrar las opiniones y las perspectivas tanto del evaluador como del evaluado. Y por último están las escalas de estimación ancladas a conducta. Esta podríamos llamarlo como un método de evaluación mixta, porque integra formas narrativas con criterios cuantitativos de evaluación. La entrevista de evaluación del desempeño es una parte muy importante al momento de llevar a cabo este proceso. Esta entrevista es un diálogo entre el, el jefe inmediato y el trabajador que está siendo evaluado para revisar conjuntamente su evaluación y planificar las maneras de solventar las deficiencias y reforzar las fortalezas halladas en el proceso de evaluación. Dessler y Varela nos proponen 3 pasos o establecen 3 etapas de esta entrevista. El primero es avisar al trabajador antes de realizar toda la evaluación y previo a la entrevista, avisar los momentos y las consideraciones que se vayan a llevar a cabo en esta evaluación. También es necesario que quien entreviste o quien evalúe debe estudiar la descripción del puesto para comparar de manera objetiva el desempeño del trabajador con las expectativas organizacionales descritas en el puesto. Y por último, programar la entrevista, que no solo se refiere a su calendarización, sino también a destinar el espacio adecuado para ello, el tiempo necesario para llevar a cabo la entrevista sin interrupciones y que cumpla con el objetivo establecido. También es necesario que en esta evaluación durante el diálogo se refuerce el desempeño, se reconozcan eh, las áreas mejor desarrolladas del trabajador, pero también se llegue a consensos para mejorar aquellas áreas de oportunidad que se verifican en el desempeño del empleado. Y es importante que en esta entrevista además haya lugar a un intercambio de opiniones, a la percepción que tiene el empleador del quehacer del empleado y a la percepción que el empleado tiene de su mismo quehacer y también de cómo impacta el liderazgo o el ejercicio de la autoridad de su empleador o de su jefe inmediato en sus acciones como trabajador. ¿Cuáles son los beneficios de la evaluación? A decir de Chiavenato 2011, para el gerente, ayuda a evaluar el desempeño y el comportamiento de los trabajadores, proporciona medidas para mejorar el desarrollo del desempeño de los trabajadores y le ayuda a establecer un canal de comunicación efectiva para mejorar el clima organizacional. Para la persona o para el empleado, algunos de los beneficios es que éste conoce las reglas del juego, por así decirlo, conoce cuáles son las medidas de cultura institucional y las medidas de promoción institucional bajo las cuales debe llevar a cabo su trabajo. Además, le ayuda a conocer las expectativas del jefe sobre su puesto de trabajo y conocer las medidas que el jefe toma para reconocer el trabajo o para sugerir mejoras en ese sentido. También para el empleado le ayuda a hacer una autoevaluación de su propio desempeño y en esa medida a promover su competencia como trabajador. Para la organización ayuda a evaluar el potencial de los recursos humanos que tiene a su disposición, identifica a los empleados que necesitan cambiarse o rotarse o incluso aquellos empleados que están siendo subaprovechados en áreas en las que a lo mejor pudieran dar más y la misma dinámica de la institución los ha limitado. Además, permite dinamizar la política de los recursos humanos mediante oportunidades de ascensos, de estímulos o de desarrollo personal. Y bueno, las referencias que usamos para nuestro trabajo son estos libros, Los recursos humanos del capital humano, de Arturo en 2010, la Administración de Recursos Humanos de Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, Enfoque Latinoamericano de Dessler, y el artículo Evaluación del Desempeño Laboral de Ana Pérez Montejo. Es todo, muchas gracias.